Radio Montebron. Hoy he venido ante ti, Señor.
Montebrón. Exaltando al Creador, edificando al creyente, con buena música. Radio Montebrón. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Ya estamos entrando al aire. Soy el pastor Leonardo Rivas, compañía de mi esposa, la hermana Lolita, que les damos la bienvenida a cada uno de ustedes, los ciberescuchas. Y pues bueno, ahí ya nos están escribiendo. Gracias a la hermana Betty, que dice: buenos días, pastor Rivas y hermana Lolita. Y dice, y no sé si va a continuar con el libro de Primera a los Tesalonicenses. Sí, lo vamos a empezar. Y bueno, ahorita vamos a tenerlo. También la hermana Nancy dice: hola, buenos días, Dios les bendiga. Gracias, hermana Nancy. Y pues bueno, también le manda saluditos la hermana Betty a la hermana Nancy. Dice: Dios bendiga a su familia. Y pues bueno, hermanos, vamos con otro canto por la vía dolorosa de del coro Ríos de Misericordia con Blanca Cecilia. Y ahorita regresamos. Y pues bueno, preguntas que vayan teniendo, hermanos, por favor, díganoslas. Y con gusto le estaremos respondiendo. Vamos con este canto y ahorita regresamos. No le cambien, están en Radio Montebrón. Radio Montebrón. La gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue quien quiso ir.
vino Cristo, fue el Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti, por mí, por la vida dolorosa al Calvario. Fue a Estás escuchando Radio Montebro. Hoy he venido ante ti, Señor, con mi corazón. Bueno, hermanos, pues ya estamos de regreso y bueno, le mandamos saludos, ¿verdad? Ahí también la hermana Nancy le manda saludos a la hermana Betty y la hermana Mariachi nos dice: hola, buenos días. Saludos, hermanos y hermanas, a cada uno de ustedes, los ciberescuchas que ya nos están sintonizando. Gracias, hermanos y hermanas. Y pues déjenme aquí poner... Ay, otra vez se me olvidó. Bueno, a ver si ahorita no me regañan. Ay. Se me olvida. Y pues bueno, hermanos, empezamos a tener un buen día. Déjame ver. Aquí está ya. Buenos hermanos, pues bueno, la situación de que el hermano Eric Barón también está ahí sintonizándonos. Y pues bueno, hermanos, vamos a estar continuando con el estudio de primera a los tesalonicenses. Y pues bueno, hermanos, tenemos que estar ahí estudiando de la Biblia, hermanos, y pues bueno, es recomendable pues estar sabiendo un poquito de cada libro, y que no nada más cuando vayamos a una conferencia y pues nada más que abramos los libros, la Biblia, y que de repente empecemos a buscar y listo. O sea, a veces no nos ponemos a pensar de qué es lo que realmente tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer, y a veces pues simplemente lo hacemos por hacer porque los demás lo están haciendo. Entonces tenemos que ser diferentes, tenemos que pensar, tenemos que entender que tiene que ser diferente nuestro andar, que no lo hagamos por costumbre o porque una persona lo dijo, sino porque realmente lo estamos entendiendo y lo queremos estudiar. Y eso es lo que vamos a hacer en esta mañana, hermanos. Permítame. A ver, tantito ahí. Ahí está ya. Ok, muy bien. Pues bueno, vamos a iniciar con el estudio, hermanos, y ahorita les voy a ir diciendo un poquito más de cada uno de los libros y de esta explicación. Vamos a orar. Señor Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo, Señor, por los escuchas que nos permiten estar aquí, Señor, y poder estar escuchando. Danos entendimiento, danos comprensión, y que, Señor, tú seas el que nos guíe en todo. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y pues bueno, hermanos, hemos visto cada uno de estos libros que están interesantes. Y pues bueno, aquí en primera los tesalonicenses,
el segundo viaje misionero, Pablo llegó hasta Tesalónica y predicó el evangelio de Cristo en ese lugar, pues según nos los marca en Hechos 17, 1 al 10. Aunque la iglesia fue fundada entonces, Pablo se vio obligado a irse de la ciudad por enemigos del evangelio. Y dice, más adelante se dirigió a la ciudad de Corinto, donde ejerció su ministerio durante unos 18 meses. Fue en Corinto que escribió primero a los tesalonicenses. Y pues bueno, uno entendería que en Tesalónica, hermanos, duró muy poco tiempo y se nos explica ahí en la Biblia. Déjeme le digo nuevamente para los que dicen, yo me perdí la semana pasada y el programa y ya no lo pude escuchar ni nada. Bueno, pues aquí le damos un breve repaso, hermanos. En primera a los tesalonicenses dice de la siguiente manera, hermanos. En el capítulo 1, es más, no, vamos al libro de los Hechos primero, para que vayamos viendo la historia, cómo se va desarrollando. Libro de los Hechos, capítulo 17, y dice, dice versículo 1, pasando por Antípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos. 3 días de reposo. ¿Esto qué quiere decir? Que fueron un mes completo, ¿verdad? Desde que llegaron hasta que se fueron, estuvieron un mes en el cual, pues bueno, se da cuenta que esta gente tenía unas ciertas prácticas en el cual seguían en la ley, claro está, siendo judíos, pero la gente ahí en ese pueblo, en esa cultura, era diferente a las otras que habían ido. Tengan en cuenta, hermanos, que Asia Menor tenía varias iglesias ahí. En este caso, cuando llegó el apóstol Pablo, pues no había nadie, entonces tuvo que ir fundando iglesias una por una. Se dio el tiempo, habló, discutió, debatió con esta gente, y siempre la palabra de Dios fue expuesta y pues bueno, obviamente convenció los corazones de la gente. No es tanto Pablo el que pudo convencerlos, sino fue el Espíritu Santo, en el cual al hablar Pablo, la palabra de Dios fue la que convenció el corazón. Pablo lo que hacía, hermanos, era a referirse lo del Antiguo Testamento ahí con esa gente. A veces las personas piensan y dicen, ¿por qué yo tengo que utilizar el Antiguo Testamento si ya no es para mí? A veces están tan centrados y pensando en lo que tal vez una persona le dijo sin tomar el tiempo para estudiarlo. No sé si me explique. Pues la cuestión es que si una persona cree y hace lo que tiene que hacer, es porque una persona le está diciendo que lo tiene que hacer, pero depende de la persona que lo va a hacer, de qué manera lo va a hacer, si con entendimiento, con comprensión, porque lo quiere hacer, porque lo conoce y pues puede hacer ese trabajo que le pidieron, y qué tanta disposición se tiene. En este caso, hermanos, el Antiguo Testamento era referido en cada una de las cartas que fue enviado el apóstol Pablo a la gente. Se da cuenta que el apóstol Pablo refería el Antiguo Testamento. Hoy en día es muy difícil encontrar hermanos que sepan el Antiguo Testamento y que lo vayan ganando almas o que vayan diciendo a la gente con el Antiguo Testamento. Alguien diría, pero pues la verdad yo no sé acerca del Antiguo Testamento testificar, pero uno sabe acerca del Romanos, ¿verdad? Camino de Romanos, y pues bueno, uno dice, ese sí yo me lo sé. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Sabía usted que está en el Antiguo Testamento, en los Salmos, esos pasajes? O también referir que somos pecadores, están en Salmos. O referir en Eclesiastés 5:7. Y bueno, ahí nos marca, ¿verdad?, también en otros pasajes acerca de que somos pecadores. Se da cuenta, hermanos, que el apóstol Pablo, cuando va a las iglesias y cuando está levantándolas, lo que hace es predicar el Antiguo Testamento
y darle a entender a la gente lo que es el Antiguo Testamento, porque cómo es que van a querer aceptar al Mesías, a Cristo, ¿verdad? Si no han entendido bien lo que iba a hacer o lo que iba a venir a hacer. Sería simplemente un hombre más y se está hablando acerca de Dios. Pero la diferencia es que este hombre que vino fue ya profetizado antes, y pues siendo el Hijo de Dios y siendo Dios vino y lo cumplió. Pero primero se les tiene que dar la enseñanza a la gente. En este caso con primera a los tesalonicenses, y bueno, esta gente fue fundada y fue nada más un mes. Envió a algunos de los colaboradores para saber cómo estaban, qué era lo que pasaban, qué era lo que se encontraban en ese lugar, hermanos. Y pues bueno, debido a esto tuvo que salir de Tesalónica y no pudo hacer allí todo lo que él quería hacer. Tenía una gran preocupación por el bienestar de su nueva iglesia. Por ello envió a Timoteo de nuevo a Tesalónica para que ministrase y observase la situación. Fue el regreso de Timoteo con las nuevas acerca de la iglesia lo que impuso a Pablo a escribir. Se da cuenta que cada una de las iglesias tiene unas diferentes necesidades, y esto lo podemos encontrar en Hechos 18:5, primera a los Tesalonicenses 3:5 al 7. Dice, el informe de Timoteo era básicamente positivo, pero revelaba también que la iglesia tenía algunos problemas y necesidades. Y en primer lugar, ¿verdad? Dice, Pablo escribió para defender su propio ministerio allí. O sea, había una situación que no nada más en esta iglesia, sino en varias de Asia. Y era que decían que él no era un apóstol o que él no era un enviado. Es fácil, ¿verdad?, estar convenciendo a la gente, y pues es fácil criticar, hablar y juzgar a otra persona sin que esté presente esa persona para que se pueda defender. Eso es lo que pasó con el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo no estaba, pero mucha gente quiso enseñar diferente doctrina y quiso empezar a decirles cosas a los de Tesalónica para que no le creyeran, y uno de ellos era que el apóstol Pablo no era apóstol. 2, que ese hombre era un mentiroso. Entonces él tenía que defender, y hermanos, y más por lo que era el hombre, sino que si no se defiende de que él era el apóstol, entonces quiere decir que estaban diciendo que él era mentiroso, y por lo tanto el mensaje que había dicho, pues entonces lo iban a tomar como mentiroso, como falso, y no lo tenían que creer. ¿Se da cuenta? Por eso es que tuvo que defender de que él era un verdadero apóstol. A ver, permítame. Dice, un segundo propósito al escribir era de clarificar la verdad acerca del regreso del Señor por su iglesia. Y tercero, escribió para alentarlos a vivir vidas santas y agradables al Señor. En primera y segunda los tesalonicenses, hermanos, vamos entendiendo esto, que hablan acerca de que es apóstol. También las dudas es si ya había venido el Señor, o qué era lo que pasaba, o cuándo iba a venir, o qué iba a hacer. Entonces les escribe para decirles que va a venir el Señor Jesucristo y va a venir por su iglesia. Ellos empiezan a pensar que ya vino y que ya los dejó. Entonces el apóstol Pablo escribe la segunda carta a los tesalonicenses para explicarles que todavía no había venido el rapto, todavía no había venido el Señor Jesucristo, sino, y cómo es que podamos saber cómo va a venir el Señor Jesucristo. Entonces es cuando ya le empieza a compartir y le empieza a decir acerca de la abominación desoladora que tiene que venir, que tiene que estar, pero hay alguien al presente que lo detiene. Todas esas cosas, hermano, a veces la gente piensa, y el cristiano piensa, que nada más es en el Nuevo Testamento. Pero según a los tesalonicenses, está explicando también la semana 70 de Daniel. Y eso es lo interesante, hermano,
que el apóstol tanto está hablando del Antiguo Testamento de la semana 70, como también él entiende y sabe, y pues bueno, siendo él apóstol, pues discierne y entiende y sabe de lo que va a pasar, de lo que va a suceder. Entonces lo empieza a unir, lo empieza, hermanos, a estar teniendo esa, ¿cómo le digo? Esa unidad, esas piezas se empiezan a embonar y a unir para dar una explicación lógica de lo que va a venir. Entonces, primero a los tesalonicenses se nos habla del arrebatamiento, segunda a los tesalonicenses se nos habla lo que va a venir, ¿verdad?, después del arrebatamiento, cómo es que antes tiene que venir el Señor Jesucristo y cómo es que la situación de que empiezan a vivir esta gente y los que están en este mundo, la tribulación y la gran tribulación, y pues bueno, el enemigo, ¿verdad?, se va a aprovechar y pues bueno, va a querer engañar a muchos. Así que les dice el apóstol Pablo, no piensen que ya vino, va a venir, pero no se alarmen, tienen que estar ustedes atendiendo a la palabra. Es por eso que les tiene que estar diciendo que acerca de su persona, que él es realmente un apóstol, hermanos, que realmente es un apóstol. Y pues bueno, al final de segunda a los tesalonicenses, hermano, nos dice el deber de trabajar en el capítulo 3. Y pues bueno, si alguno no obedece a lo que deseemos por medio de esta carta, y no esjustéis, dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarlo como a hermano. ¿Sabía lo que pasaba, hermanos? Decían, pues va a venir el Señor, pues ya en cualquier momento, pues no voy a trabajar, voy a vender todo y voy a disfrutar la vida. Y después, cuando se les acababa el dinero, ¿qué era lo que pasaba? Que iban con los diferentes hermanos y les estaban pidiendo, ¿verdad? Y entonces dice versículo 6, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitáis. Porque también cuando estabais con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Y esto, hermanos, esto es acerca de la situación que se está llevando a cabo. Unos lo malinterpretan y verdad, y claro está, lo interpretan a su manera y otros a su otra manera. Pero la situación, hermano, es que esta gente lo único que quiere es que a ganar ventaja. Unos con fe y con ese creer de decir, va a venir Jesús, y otros decían, no, es que ya vino. Y entonces nos quedamos y vamos a pasar la tribulación y la gran tribulación aquí, y va a pasar esto y suceder esto y aquello, porque empezaban los romanos con el ejército grande y poderoso empezar a dispersarse y empezar a conquistar más pueblos. Entonces ellos pensaban y decían, es que ya vino el Señor Jesús, pero no, les da símbolos de lo que tienen que hacer. Y había otros bien astutos que decían, pues voy a vender todo, voy a vivir bien, y pues bueno, le voy a pedir a los hermanos, porque no va a llegar Jesús, ¿verdad? Entonces no estuvo Jesús, no llegó en ese momento, y entonces esas personas, pues ¿qué hicieron? ¿Buscarse un trabajo? No, sino que iban de una casa a otra diciendo, hermano, Dios te bendiga, vengo con ustedes y todo, y ya empiezan a comer. Después al siguiente, ya toca la cena, pues vamos con el hermano fulano, y llegaban y le decían, entonces dice aquí que el que no trabaje, que tampoco coma, ¿verdad? Entonces se les hace una referencia muy clara a lo que tienen que hacer esta gente.
y que tiene que trabajar, y para eso pues bueno, tiene que echarle muchas ganas, tiene que levantar el ánimo y tiene que buscar trabajo. Después viene Timoteo. En Tesalónica ya entendimos acerca de los últimos tiempos y tiene que defender su apostolado, y también tiene que entender que es el rapto antes de que venga la tribulación y la gran tribulación. Y entonces se nos explica después también qué es lo que va a suceder, qué es lo que se va a realizar, y al final pues nos dice el que trabaje que no coma, así que hay que trabajar mejor. Después de ahí empezamos con Timoteo, este joven que ya usted se acuerda, ahí en el libro de los Hechos nos habla acerca de su madre y de su abuela Loida y su madre Eunice. Entonces, hermanos, nosotros vamos entendiendo estas cartas que son enviadas, en este caso, hermanos, estaban enviadas para iglesias, ¿se da cuenta? Pero ya aquí ya se nos menciona que es para una persona en particular, que no es antes era para las iglesias, para toda la gente. Pero, es más, la de Éfeso era para todos los de Asia Menor, pero pues bueno, le pusieron Éfeso por la cuestión de que era importante la ciudad. Ahora, aquí en 1 Timoteo, hermanos, es un mensaje para cierta persona, no es para una iglesia, es para una persona, y esa persona es ese hombre, Timoteo, ¿verdad? Que lo encontramos ahí también en Hechos 16:1, en el cual fue enviado como pastor. Y pues bueno, dice en 1 Timoteo, el propósito es probablemente debido a que sabía que pasaría un tiempo antes de ver, dice, escribió Pablo para ayudar a Timoteo en su supervisión de la iglesia, como representante apostólico que era de Pablo. Le recuerda a Timoteo su autoridad y su responsabilidad ministeriales. También Pablo escribió esta carta para instruir a los que estaban en la iglesia acerca de su responsabilidad en la asamblea local. Ya podemos ver en capítulo 1, versículo 13, 3:14 al 15, 4:6, etcétera, etcétera. Eran unas instrucciones personales, pero también para ayudar a la congregación. Y pues bueno, hermanos, el énfasis de esta carta era el ministerio apropiado y administración de la iglesia local. Lo podemos observar, hermanos, las instrucciones sobre la oración, también advertencia contra la falsa doctrina, el ministerio de Pablo. Esto, hermano, es personal. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cómo se tiene que llevar a cabo? ¿Qué tiene que hacer? Entonces son instrucciones, hermanos, que le van capacitando a Timoteo. Para nosotros debería de capacitarnos para de igual manera estar practicándolo. El problema es que muchos de nosotros no estudiamos y por lo tanto, hermanos, no entendemos o no lo sabemos acerca de estos temas y eso nos lleva a pensar, realmente lo que me están enseñando es correcto, pero pues la cuestión es que tú no sabes y no estudias, entonces nos quedaremos con esa duda. Pero usted que está aprendiendo, que está estudiando, aquí lo podemos ver, hermanos, requisitos de los obispos, de los diáconos. Un obispo es un pastor, ¿verdad? También la predicación en contra de la apostasía, que iba a venir, también la predicción, un buen ministerio en Jesucristo, deberes hacia los demás, y se les van dando normas, hermano, para él, para que la buena batalla de la fe, para que él vaya entendiendo que está en una batalla, está en una carrera, está haciendo algo para su Dios y lo tiene que llevar y lo tiene que hacer, ¿verdad? Y lo tiene que llevar a cabo, hermanos. Pero esto es interesante porque Timoteo, siendo un joven, es inspirado por el apóstol Pablo siendo ya más grande. Y entonces Pablo le está diciendo que ninguno tenga en poco tu juventud. Entonces, hermano, tienes que ser ejemplo. Así seas joven, seas anciano, tienes que ser ejemplo. Así seas niño, joven, adulto, no importa, tú tienes que seguir a Cristo a donde vaya. ¿Quién? ¿Tú? No, Cristo. Entonces, esa es la diferencia, hermanos. Este joven, ¿verdad? Tiene la fe no fingida, como también su madre y su abuela. Entonces tiene una fe que no es fingida, o sea, sino que es verdadera, correcta, es honesta. Entonces, esto es en 1 Timoteo, le empiezan a dar esas instrucciones. Segunda Timoteo, hermanos,
y vamos a estarlo viendo, permítame. Segunda Timoteo dice, es una carta personal del anciano Pablo a su más joven colaborador. Esta carta destaca la necesidad de guardar el tesoro del Evangelio y de llevar a cabo el ministerio que le había sido transmitido. Hay que tener en cuenta, hermanos, que aquí se nos habla en capítulo 1, versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, el cual habitó primero en tu abuela Loide y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Se nos habla que tenemos que tener dominio propio, acerca de ser un buen obrero, acerca de predicar la palabra de Dios. En la primera carta, hermanos, le da ánimo, sí, y le da esos consejos principales, pero también les da lo que tiene que hacer en el ministerio y al poder regir y estar llevando como pastor en una congregación, en una iglesia. Tiene que saber qué hacer y lo tiene que hacer de manera correcta. Entonces, por eso las enseñanzas. En segunda a Timoteo, habían hecho que la gente, ¿verdad?, siendo más anciana y siendo grande que Timoteo, lo menospreciaban, pero él tenía que tener el control. Y entonces se le dice, ninguno dice ahí, ninguno tenga en poco tu juventud, en la primera carta, y en la segunda se le habla y se le exhorta. Entonces no te avergüences de esto, sino que empiezas a enseñar, que te vean en ti un obrero aprobado, hermanos. En el versículo 7 del capítulo 1 dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El que obra y el que hace las cosas es Dios para nuestras vidas, y nosotros tenemos que atender a su voz. Por lo tanto, el joven Timoteo tiene que estar entendiendo que tiene que tener una relación. Ahora, la iglesia muchas veces es donde hay un pastor joven, menospreciamos al pastor joven, porque es joven, porque es inexperto, etcétera, etcétera. Viene un pastor mayor, tiene experiencia y todo, pero no tiene la juventud de un joven, y por lo tanto no se puede involucrar tanto, tiene que irse a dormir antes, etcétera, etcétera. ¿Sí me va entendiendo? Porque la cuestión es que no le damos a gusto a nadie. Porque eres un pastor joven, que porque es un pastor muy anciano. Entonces, ¿qué es lo que realmente están buscando estas personas? Es por eso que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad?, acerca de quién es, cómo se tiene que conducir en la iglesia, y tiene que entender que esto es una milicia, que estamos para defender, para correr, para terminar una carrera. Y entonces dice, hay que predicar la palabra de Dios. Y una de las situaciones, hermano, es que aquí ya nos está diciendo, versículo 7 del capítulo 4, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada, dice, la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. También le estaba previniendo de que, pues bueno, ya está pronto, ya ¿cómo vamos corriendo? ¿Qué vamos haciendo, hermanos? Y una de las situaciones es, versículo 1 dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hermanos, Timoteo era un joven, tenía que ser instruido. Hay veces que uno no entiende que debe de ser instruido, pero llega un punto en el cual pensamos que nosotros lo sabemos todo y ya ya nadie nos puede ayudar, nadie nos puede estar exigiendo, nadie debe de demandar, sino que más bien nosotros ya sabemos todo. Y eso es una mentira, hermanos, porque a veces, hermano, nosotros nos queremos sentir autosuficientes, siendo que nosotros dependemos de Dios. Entonces, hermano, Timoteo, siendo joven, era atacado, pero fortalecido en el Señor.
y lo que tiene que hacer es aprender y seguir predicando y seguir parándose en ese púlpito y seguir hablándole a la gente y seguir diciéndole, hablándole de manera más fuerte, alzando la voz, diciéndoles, porque hay que predicar la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Se les habla Pablo a Timoteo por la condición como está Pablo y que pues bueno, la carrera que debe de seguir es la misma que Pablo está siguiendo y que pronto va a terminar. Entonces Timoteo lo entiende y por eso es que empieza él a hacer y actuar conforme a lo que le han dicho Pablo. Entonces empieza a practicarlo. Así que, hermanos, nosotros entendemos esta situación con Timoteo ahora practicándolo en nuestra vida. ¿Qué nos estorba o qué nos impide para poder predicar? También, ¿qué joven, adulto o anciano somos? No impide eso poder testificar de la palabra de Dios. Podemos seguirlo haciendo, no importa qué edad tengamos. Hay veces que la gente menosprecia a los que están pequeños y que están llevando folletos. Hermanos, no los menosprecien, porque están haciendo la obra de Dios. Entonces, hermano, Timoteo tiene que analizar, entender esa carta y pueda ponerlo manos a la obra. Y aunque le digan o cuando le hablen, no importa, hermano, que sigan ellos hablando, pero mientras Timoteo está bien con su Dios. Vamos a orar. Señor Padre Celestial, gracias te damos, gracias por este tiempo que nos permites, ayuda y fortalece nuestra vida. Gracias te damos por todo en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y pues bueno, hermanos, ahí estuvo la enseñanza, fue breve, también por la garganta que pues a veces no está muy bien. Y ando ahí un poquito ronco, pero bueno, ya hasta aquí llegamos a la transmisión de este programa. Viene el pastor Omar Rodríguez, hermanos, y pues bueno, mañana le seguimos y pues espero ya estar un poquito mejor para decirle ya acerca de los lugares o de lo que estaba pasando en aquel entonces en esos lugares. Ay, permítame. Entonces, hermanos, mañana vamos a ver un poquito de la cultura de los tesalonicenses y también vamos a continuar con y bueno, la carta de Timoteo pues es a Timoteo, algo personal y hacia la iglesia. Vamos a ver también Tito, que son la cuestión de las cartas llamadas pastorales. Eso vamos a dar un poquito de tiempo acerca de las características de un pastor el día de mañana. Así que no se olviden de sintonizarnos, hermanos. Al ratito vamos a tener una entrevista con el misionero Arturo Rodríguez, misionero a Perú con su familia. Vamos a tenerlo a él en una entrevista y lo vamos a estar subiendo al YouTube. Así que no se lo pierdan. Nosotros nos retiramos, ¿verdad? Vuelve a cargar la página para estar escuchando al pastor Omar Rodríguez. Me despido, soy el pastor Leonardo Rivas en compañía de mi esposa, la hermana Lolita, que les damos las gracias y les decimos hasta mañana. Que Dios les bendiga, hasta mañana. Estás escuchando Radio Montegrón.